tratamiento no hay otra forma de que la persona salga de todas esas secuelas. Tú dices, por ejemplo, depresión. Es decir, hacemos diagnóstico de depresión porque hay problemas de sueño y problemas de energía. No porque la persona quiera suicidarse, eso no es criterio diagnóstico. Ni porque la persona esté triste, eso no es criterio diagnóstico. El criterio diagnóstico es sueño y energía. Si está afectado por cualquiera de esas dos cosas, depresión. Puede ser unipolar, puede ser bipolar, será. Pero, depresión. Ya está el diagnóstico. No es difícil el diagnóstico, ya está el diagnóstico. Y entonces ahora, ¿qué vamos a ver? Complicaciones si no hay tratamiento. 2 años de aquí y en 5 años, alta presión. Ahora bien, tú dices que esta persona necesita tratamiento. ¿Qué tratamiento? Antidepresivo. Sin tratamiento, esa persona no se va a beneficiar de la prestación mental. O sea, de la psicoterapia epigenética. No se puede beneficiar porque no tiene energía. Y, no sé si estoy contestando tu pregunta o no. Si no, le protesto. Entonces, muy bien. Lamentablemente, estos criterios no se siguen siendo. ¿Por qué? Porque se desconocen. Estos criterios son matemáticos, pero se desconocen y por lo tanto no se siguen. Entonces quiere decir que si un psicólogo no está actualizado con todos estos conocimientos, no está haciendo bien su profesión. Tiene que saber estas cosas para hacer bien su profesión. Igual que el psiquiatra. El psiquiatra actualizado tiene que saber todo esto que estoy diciendo. Y yo que le estoy diciendo a ustedes, cosas de actualización. Síndrome metabólico tiene 3 años. Quiere decir que un médico que no ha revisado la literatura en 3 años, no sabe que existe el síndrome metabólico, no puede hacer el diagnóstico. ¿Y qué importancia tiene hacer un diagnóstico del síndrome metabólico? Que lo puede salvar, mira cuántas cosas un paciente, de la diabetes. Si tú haces el diagnóstico del síndrome metabólico, lo puede salvar al paciente de tener diabetes, lo puede salvar de tener alta presión, lo puede salvar de insuficiencia renal, lo puede salvar de la amputación de los pies y de la ceguera. 5 cosas lo puede salvar. Si hace el diagnóstico del síndrome metabólico, que tiene la misma naturaleza que el diagnóstico de estrés, síndrome de estrés, tiene la misma naturaleza el síndrome metabólico, desde el punto de vista diagnóstico, que el síndrome de estrés. Son respuestas únicas del organismo frente a un montón de causas. El síndrome metabólico es una respuesta de un alto grado de estrés, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces aumenta sí señor. Y entonces aumenta la insulina, lo que hace que el individuo tenga mucho apetito y caiga en la obesidad. Cuando cae en la obesidad ya no le funciona el aumento de insulina, puede caer en diabetes. Y solo por estrés. Y nada más por el estrés. Y el aumento de insulina también le va a levantar la alta presión. Quiere decir que tenemos un individuo que tiene diabetes y alta presión. ¿Por qué? Porque no se hizo a tiempo el diagnóstico de síndrome metabólico. Y suele decir que, bueno, lo que está sucediendo realmente en psicoterapia es que el psicólogo retiene a un paciente sin hacer esos diagnósticos necesarios para un psiquiatra, para un tratamiento adecuado, y lo mantiene en psicoterapia, pues digamos que sin ninguna eficacia, porque no puede ese paciente de ninguna manera mejorar con psicoterapia, tiene que ser realmente tratado con medicamentos. Y eso es lo que no se hace en los consultorios de psicología. Muchas veces no se hace, ¿por qué? Porque no hay actualización, pero hay desconocimiento de todo esto que están diciendo. Lo que ocurre entonces es una, digamos, supereficiencia en el servicio psicológico que no existe en consulta clínica, en tratamiento clínico. Porque el psicólogo generalmente pone de lado todos estos factores de los que estás hablando. Sí. Y entonces tengo, por ejemplo, un paciente con un alto sobrepeso, con respuesta de sudoración, con un egocentrismo, y no estamos regulando, por ejemplo, o propiciando el trabajo interdisciplinario con nutrología, o ya nomás empezando por la orientación psicológica de su hábito alimenticio, que a lo mejor es adictivo. Sí. Y el diagnóstico que le hace falta, a lo mejor, ¿no? Suponete de depresión. O sea, si está hecho el diagnóstico de depresión y el psicólogo no le dice que tiene que ver a un psiquiatra para que le dé antidepresivo, está cometiendo un acto criminal. Sí. Porque está privando a esa persona del tratamiento adecuado. Entonces,
¿Se puede transformar un profesional en un criminal? Sí. ¿Por qué? ¿Por falta de autorización? Sí. Un profesional tiene como parte de su responsabilidad estar actualizado. Yo hago 2 exámenes mensuales de actualización para mantener mi licencia de médico en Estados Unidos. Lamentablemente a los psicólogos no se les pide eso, de que estén actualizados. Pero lo importante es estar actualizado si uno es profesional, porque si no, puede caer en actitudes criminales sin darse cuenta, como por ejemplo cuidar a un paciente es un tratamiento antidepresivo. Y bueno, no sé si estamos viendo muchas cosas demasiado rápido. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Ya? ¿Preguntas? Las preguntas te incluyo a ti, Karina. ¿Podríamos repetir un poquito sobre el síndrome metabólico, precisamente qué es? El síndrome metabólico comienza con un aumento de la insulina, generalmente por estrés. Generalmente, pero no siempre. Generalmente por estrés. Hay gente que está con mucho estrés. Una persona que trabaja más de 8 horas por día, sobre todo si es varón, va a ir al síndrome metabólico. Pero también puede ser genético. Bueno, es probable que sea genético siempre, pero que no se va a manifestar a no ser que haya un estrés serio. Por ejemplo, trabajar más de 8 horas por día. Entonces, una persona que trabaja más de 8 horas por día se está exponiendo a un estrés crónico. Y el aumento de la insulina, dice eso, este hombre come mucho, este hombre tiene obesidad central, panzón, este hombre tiene todo lo que se necesita para tener un síndrome metabólico. Entonces lleva al médico, cardiólogo, y el cardiólogo va a decir, usted tiene un síndrome metabólico. ¿Cómo hizo el cardiólogo? ¿Qué hizo el cardiólogo para hacer No más me mide la cintura. No más me mire la cintura. Okay. La medicina que estamos haciendo es una medicina fina. Y se necesita mucha paramolia, como dicen en Argentina, ¿no? Pero ¿se necesita mucha complicación? No, se necesita un centímetro. El hombre tiene que tener más de 90 centímetros de cintura, la mujer más de 80, y está hecho el diagnóstico de síndrome metabólico. Quiere decir que ya está la insulina aumentada, ya está el apetito aumentado, es probable que ya esté la alta presión. Si no está, hay que sospecharlo. Y es probable que ya esté el comienzo de la diabetes, ¿no? Que sea de forma de hipoglucemia o de hiperglucemia. Entonces lo que está diciendo es que es genético, las enfermedades, la mayoría por ejemplo, son genéticas, y en la situación extrema de estrés puede no manifestarse un problema porque no tiene genes, aunque tenga un estrés excesivo la persona, pero no se le va a manifestar enfermedad porque no tiene genes. Y tiene genes. Bueno, Eso sabemos gente que tiene serios problemas, que están como muy bien, ¿no? Aunque tengan mucha edad. ¿Por qué? Porque no tienen genes patógenos. se tiene que tener el gene para que se manifieste el problema. Sí. Sí. El estrés excesivo. Y se estresa, se va a manifestar. El estrés excesivo, una persona que no tiene genes simplemente pues vive en conflicto, vive en una situación psicosocial, ahí se requeriría una simple psicoterapia para mejorar un poco. Claro, se necesita la presión unitaria, que a lo mejor no sea simple, pero se necesita. Claro. Sí. Y bueno, entonces, yo creo que es simple, pero la impresión es que, yo creo que es simple, pero es una creencia, porque parece que fuera difícil por el número de gente que se siente tanto atraída a la presión unitaria, porque se toma la presión unitaria en serio. Porque no hay mayor número de gente que se toma la presión unitaria en serio. Tenemos que empezar a creer de que no es tan simple. Tenemos que empezar a creer que se necesita un cuantum intelectual. Tenemos que empezar a creer que se necesita comprender de que algo muy simple, como la presión unitaria, tiene una importancia tremenda, como por ejemplo el centímetro para hacer un diagnóstico. ¿No? Algo muy simple. No hay que ir al laboratorio, no hay que... Bueno, entonces cuando vas a hacer sí, puede ser diagnóstico, con un centímetro. Y mucha gente no quiere creer de que una cosa simple sea la prueba de que se está haciendo mejor la medicina. O de que la simple percepción unitaria sea la prueba de que hemos avanzado enormemente en psicología. Si es simple, no puede ser bueno.